Bienvenidos a todos a un episodio más de Dos Medialunas, por favor. Hoy nos acompaña Agustina de Leo, magíster en Ciencias Políticas, licenciada en Estudios Internacionales y docente de la Maestría de Economía Urbanas y también otras materias de grados y posgrados dentro del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales dentro de la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenida, Agustina, y muchas gracias por venir. No, muchas gracias, muchachos, por la invitación. Gracias. Y bueno, para ir comentándoles a todos ustedes, en este episodio vamos a comenzar un poquito sobre lo que suele aparecer bastante en los medios de comunicación, en Infobae, a veces cuando vas haciendo zapping en La Nación Más, que es el índice de confianza del gobierno. Pero antes de meternos de lleno con este índice, nos gustaría preguntarte, ¿qué te motivó para haber realizado todos tus estudios en la misma universidad y hoy día ser docente dentro de la misma casa de estudios? De la Ditela. Básicamente se fue dando. Yo entré ya hace unos años a cursar grado acá y me gustó mucho, tanto a nivel académico y tanto a nivel desde ya organizativo a la universidad. Y durante la cursada, durante grado, me fue interesando un montón todo lo que es metodológico, que no es con la idea que vine, nadie viene a que le encante la metodología, pero con lógica ya algo le agarré gustito en primer año para la gente de Ciencias Políticas Internacionales, pero después en tercer año, que tenemos las dos materias más centrales de metodología, que es diseño y estadística, me gustó un montón porque comprendí o me interesó en el sentido de son herramientas que son transversales, te pueden interesar algo de política legislativa, te puede interesar algo de opinión pública o lo que quieras, y si tenés datos cuantitativos a nivel estadística podés hacer algún tipo de análisis estadístico, y si no, hacer algo quali, y entrar más en las percepciones, en la subjetividad de los seres humanos, seres sociales, la sociedad, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante, sí, a uno le despierta las ganas de investigar, ¿no? Y que eso fue así. Y después empecé a dar clases como auxiliar, como titular en un posgrado. Del año pasado di una materia de análisis de datos, ¿no? Porque hay toda una rama, si les interesa la estadística, de programación, ¿no? Que quizás es más de salida laboral, cuando uno entra a cuarto de la carrera, de salida laboral, de usar diferentes software estadísticos, pero bueno, para saber usar eso bien hay que saber todo lo anterior. Entonces fue saliendo por ahí. ¿Y de la facultad en particular te gustó mucho la calidad de los profesores, la exigencia? ¿Qué fue lo que también te incentivó justamente a especializarte en esto? Sí, por un lado la calidad docente y la diversidad que tiene nuestro departamento puntualmente en términos de formación, de opinión, ¿no? Hay una pluralidad de ideas, como dice uno de los principios de la Ditela, no es para hacerle propaganda, sino que pienso genuinamente que es así, que se ven las clases, ¿no? Entonces eso te permite formarte de diferentes aspectos y generar tu opinión crítica, ¿no? Y principalmente en grado, pero más la maestría, que es cuando de verdad ya sabía que me gustaba un poco lo metodológico. Elegí la maestría acá porque si comparás ofertas de maestría en ciencia política o similar, acá en la Ditela es súper metodológica. Creo que hay 7 materias que son de metodología, entonces si te gusta la academia, investigar, suma un montón y es por ahí. Bien. Y también un poco como para recapitular a lo último, sí. Entonces dirías que en tercer/cuarto año fue cuando nació o sentiste más presente esta vocación por la metodología y la estadística particularmente. Sí, o sea, si se quiere es por un lado interés, y por otro lado uno puede pensar lo que es nuevamente esta idea de no me tengo que es adquirir herramientas para estudiar diversos temas, ¿no? Sí. No es únicamente, no sé, si me interesa sistema de partidos, por ejemplo. Bueno, puedo estudiar sistema de partidos desde diferentes maneras, o puedo estudiar diferentes cosas, ¿no? Diferentes cuestiones de las ciencias sociales en general, políticas o internacionales, y aprender cómo estudiarlo o cómo aproximarnos a fenómenos que son sumamente complejos a través de diferentes herramientas. No, es para mí un desafío que está bueno. Si les interesa investigar, es por ahí. Pero bueno, aprovecho para decir que la facultad cambió un montón, y cuando yo cursé no había tantas optativas del tema. Sí. Ahora hay un montón que si les interesa, desde ya que los aliento a hacer cosas de estadístico, de programación o de políticas públicas en general, ¿no? Como que la diversidad de herramientas que te provee la facu creció un montón y está muy bueno.
Nos habías dicho, y si no me equivoco, tu tesis había sido sobre el índice de confianza del gobierno. Sí, correcto. ¿Qué te atrajo para que vos te involucraras laboralmente dentro de lo que sería la opinión pública y bueno, también lo que nos estás comentando de la evaluación de políticas públicas y las políticas públicas como tal? ¿Qué te atrajo a ese mundo? A ese mundo. Y siento que para ¿no? desde una manera más filosófica o no sé, en general, si uno quiere cambiar la realidad hay que conocerla mejor, ¿no? Entonces, tirar ideas o pensar ideas en lo abstracto es muy difícil, siempre es mejor conocer la realidad y conocer una realidad que, digo, si nos interesa ciencias sociales, políticas públicas, ciencia política, es muy difícil, es multicausal, multidimensional, todo lo que ustedes ya saben. Por ende, medirla es muy difícil, medir el fenómeno político de interés que quieras estudiar es muy difícil, y saber un poco de metodología, ¿no? Para no hablar en abstracto es central, y hay que conocer cómo definir, cómo medir, cosas que seguramente ya escucharon, y que no es tan sencillo de hacer, ¿no? Nosotros hablamos la mitad de la carrera de democracia y nunca nos sentamos pensamos un montón la definición nosotros de democracia, pero en la tele, ¿no? Se habla de democracia y cada uno tiene su propia conceptualización. Y en términos de, volviendo más a la pregunta, de opinión pública, en el fondo de la sociedad somos un montón de gente que les pasa un montón de cosas en la cabeza, y está bueno intentar aproximarse a medir qué pasa por las cabezas, ¿no? En el fenómeno que nos interesa a nosotros, como puede ser la confianza en el gobierno o puede ser opinión política en general, porque en el fondo los que hacen la realidad son seres humanos muy diversos entre sí, ¿no? Y sí, desde políticas públicas, para implementar una política pública primero hay que conocer cómo está la sociedad y ver de los instrumentos posibles, no acá, sino quizás en otras partes del mundo, para entender cuáles son las mejores herramientas para aplicar un contexto puntual. Particularmente ahora ya como centrándonos Sí. un poco más como lo introdujo Julián en el tema principal de esta entrevista, uno cuando mira la imagen más grande, el índice de confianza del gobierno mide eso, la confianza que tiene la población en el gobierno. Ahora, la imagen más chica, lo más yéndonos un poco de lo intuitivo, ¿qué mide exactamente este índice? Perfecto. Primero, porque no puedo con mi ser, ¿no? Hay que definir qué es confianza en el gobierno. Muy bien. O primero empecemos con confianza, ¿no? Sí. Yo confío en vos, ¿no? En el sentido de dos personas confían entre sí cuando una piensa que el accionar de la otra persona no va a ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en nuestros amigos porque pensamos que no vamos a actuar en contra del otro. Entonces, tenemos la confianza como un concepto más abstracto, podemos confiar entre nosotros, entre personas, o confiar en instituciones. La confianza en el gobierno es puntualmente la confianza en una institución política puntual, es decir, la sociedad o los ciudadanos, el nivel que tienen la sociedad de los ciudadanos en pensar que el gobierno va a actuar a favor de sus intereses o mínimamente no en contra de sus intereses, que no necesariamente es lo mismo. Entonces se basa en pensar, ¿no? O tratar de medir cómo las personas, o el nivel en que las personas consideran que el gobierno va a actuar a favor de sus intereses, dicho en un concepto, confianza en el gobierno. Ahora, puntualmente, ¿qué mide? Mide varias cosas. Trata de aproximar al concepto de confianza, que si quiere es muy subjetivo y muy abstracto, a través de, puntualmente en el índice, 5 preguntas que tienen que ver con evaluación general de gobierno, eficiencia, nivel de honestidad, si se preocupan en general por toda la sociedad o por algunos sectores. Son 5 preguntas asociadas a eso, que se unifican en un único valor. Y ahí arroja un resultado de, como ese porcentaje que vemos después en los gráficos. Sí, si se quiere hay un paso previo, sí. ¿No? El ICG se basa en una encuesta que se hace a nivel mensual, a una base que tiene, una muestra, que tiene representatividad a nivel nacional. Se hace de manera telefónica. Hace unos años se incorporó llamadas a través de celulares, ¿no? Para no sesgar la muestra, claro, a teléfonos fijos. Entonces, para cada persona vos tenés un valor del ICG, según las respuestas, un valor de este índice. Según tus respuestas a estas 5 preguntas, que en realidad
cada una de estas preguntas tiene más categorías. Por ejemplo, una de las 5 preguntas que conforma el ICG es: ¿cuál es tu evaluación general del gobierno? Muy buena, buena, regular, mala y muy mala, por ejemplo. Entonces, a la persona que contestó buena o muy buena, se le suma un punto, como un indicador de confianza. Así para las 5 preguntas. Entonces vos podés tener, para cada encuestado, tenés un valor que va de 0, es decir, contestó que no piensa que no es eficiente, que no es honesto, mala evaluación general del gobierno, etc., hasta 5, es decir, que vos confías en cada una de estas atributos o subdimensiones del concepto de confianza. Entonces, cada persona tiene un valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en lo que se conoce como el ICG, lo que levantan los medios, es el promedio, si se quiere, de todos esos valores en cada ola, ¿no? En cada ola mensual. Entonces, por ejemplo, el año pasado, el último dato que tenemos es que el promedio fue de 2,3, que eso es el promedio del valor que le dio a todos los encuestados en la última ola de marzo. Perfecto. Bueno, un poco siguiendo con la misma pregunta, nos dimos cuenta que cuando se dan los informes mensuales, el índice data del 2001. ¿Cómo logró el índice sobrevivir tanto tiempo? Sí, justamente de eso hablaba el otro día. ¿No? El primer valor que se tiene es de noviembre del 2001, es decir, en noviembre de este año se cumplen 25 años desde que se recolecta el índice. No tiene más edad del índice que ustedes dos seguramente. ¿No? Ustedes ya no eran proyecto y el índice ya se estaba generando. Totalmente. Para mí hay una cuestión sinérgica en el sentido de que en los últimos años, si se quiere, el índice fue muy levantado por los medios, ¿no? Y esto genera que se mantenga en el tiempo y que sea sumamente relevante para la opinión pública masiva o televisiva, no solo para un aspecto puntual de la academia que está interesada en esto, ¿no? Entonces eso, a mi parecer, permite, ¿no?, que se mantenga en el tiempo como un proyecto que es sumamente atípico en Argentina, ¿no? que dure 25 años, un montón de tiempo, ¿no? Y esa es para mí una de las principales fortalezas en términos de posición o posicionamiento que tiene el índice, además de algunas fortalezas, si se quiere, más metodológicas, que si quieren después vuelvo al nerdismo. Y particularmente, bueno, y me quiero detener en estas fortalezas, justamente de qué te parece a vos de los puntos más fuertes que tiene el ICG, además de esto que estabas comentando, porque, bueno, justamente el hecho de ser como un índice evaluativo de todos los gobiernos es transversal a la afiliación partidaria, si se quiere, porque, por supuesto, y la verdad que yo no tengo cero conocimiento de lo que son estos índices, y de todo el método cualitativo y cuantitativo, pero sí veo que es muy importante el hecho de que sea algo que se mantenga en el tiempo, como bien dice Julián, pero que además recapitule todo lo que son los diferentes gobiernos y la mirada que se tiene de la gente en general. Entonces, de vuelta con la pregunta, ¿qué permite ver este ICG? Comparándolo, por ejemplo, con el índice de indigencia o demás, y cuáles serían los puntos más fuertes. Los puntos más fuertes, bueno, por un lado lo que mencionamos, que hace un montón de tiempo que se hace. Por otro lado, no, en términos temporales, que se hace de manera mensual hace casi 25 años. Por otro, esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es que desde sus inicios, se fue mejorando a lo largo del tiempo, pero desde sus inicios se logró una muestra representativa, no lo suficientemente grande de la teoría, o bueno, con su diseño muestral particular, no importa, pero representativa del país. Si se quiere, la muestra está basada en poblaciones o ciudades de más de 10.000 habitantes, entonces se busca con cierta muestra particular, no importa, pero digo, tiene que tener más de 300.000 respuestas o algo así, si no estoy mintiendo, a lo largo de todas las olas, ¿no? Entonces es una base de datos súper rica en ese sentido, y a su vez, para mí la principal fortaleza que tiene el índice es que normalmente la confianza como fenómeno se tiende a medir en una pregunta. ¿Cuál es tu nivel de confianza en el gobierno? Va muy bajo, regular, alto, muy alto, ¿no? Y eso es un único indicador de un fenómeno súper complejo. Sí. El ICG es un índice, es algo que suma varios indicadores, ¿no? Que agrega varios indicadores en un único valor. Entonces tiene una fortaleza metodológica mayor que si solo lo preguntamos a través de un solo indicador o una pregunta. Entonces para mí es eso. Por un lado tenés la gran disponibilidad de datos, que recordemos es abierto y público, gratuito. Ingresan a la página del ICG, se lo descargan y van a tener
el DTA, que es como el archivo del archivo para Stata, pero bueno, se puede reconvertir a Excel o a lo que quieran, y tienen todas las respuestas o los microdatos a disposición. O sea, si les interesa, por ejemplo, en vez de ver un fenómeno tan complejo, si se quiere, como la confianza, tienen la respuesta puntual sobre consideración sobre eficiencia o sobre honestidad. Entonces, si les interesa alguna de las subdimensiones del indicador, pueden jugar con esos datos que son públicos. Entonces, eso genera riqueza a nivel no solo académica, que quizás es la que a mí me parece más interesante, pero también todo esto de toda la disponibilidad de datos públicos permite que se levante de los medios como se levanta mensualmente esto. Y siguiendo un poco en línea, ¿qué significa que el valor sea alto o que sea bajo? Porque nosotros vemos un porcentaje y quizás el porcentaje es menos del 50%, pero quizás lo que nos da, la intuición que nos da de que el 40% que nos da el índice es bueno o es malo. Bien, ya, vuelvo a lo que mencionábamos antes. Cada persona, cada encuestado puede tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Depende de la cantidad de respuestas indicativas de confianza. De eso se hace un promedio mensual, que por ejemplo fue 2,3 en marzo. Bueno, entonces, a nivel persona, a nivel encuestado, te puede dar de 0 a 5. Teóricamente, un nivel máximo de confianza en un mes, si todos los encuestados responden o llegan a un nivel de 5, sería que el nivel promedio de confianza es de 5 en ese mes para Argentina. Nunca se vio y es muy improbable que suceda. Históricamente, el índice a nivel mensual, que es lo que se difunde y lo que más conocemos, toma un valor de mínimo 0,3, que fue en el 2002 con Duhalde, el piso, y como el histórico máximo fue 3,30 aproximado con Néstor Kirchner. Claro. Un pico muy máximo muy parecido se dio al inicio de la pandemia con Alberto Fernández en abril del 2020, como que todos nos pusimos atrás de un objetivo en común, de, bueno, tenemos que sacar esto adelante, y se confió un poco en las primeras políticas que se llevaron adelante con la pandemia. Pero bueno, aunque el rango teórico sea de 0 a 5, si pensamos en este valor mensual, promedio mensual, en la realidad fue de algo como 0,3 a 3,3. No, nunca va a ser más, puede llegar a ser un poco más alto de 3,3, no sería en 25 años, pero digo, el rango va por ahí. Claro. ¿No? Y también andando un poco en los datos, Sí. ¿todas las ponderaciones pesan lo mismo o...? Los 5 indicadores pesan lo mismo. Okay. Los 5 indicadores dentro del índice. Sí, porque se consideran atributos que forman este concepto de confianza, sea honestidad, eficiencia. ¿Y esos serían como los componentes principales, si se quiere, del índice? Sí, esto es una terminología que por ahí no es, estamos ahí, pero no importa. Son 5 valores que se promedian con el mismo peso en el índice de confianza del gobierno. Muy bien. Sí. Y bueno, ahora pasamos a un lado ya más politólogo, si se quiere, y también de vuelta, teniendo en consideración de que estamos hablando siempre en el marco del ICG. En el informe de marzo, con Julián observábamos que hay una caída del 3,5 respecto del mes anterior. ¿Cómo se interpreta una baja así? ¿Como un ruido, como una alerta o como un inicio de una tendencia en el gobierno? Ok. Si se quiere, desde enero de este año se empezaron a ver algunas bajas porcentuales, alrededor del 3, o el mes anterior fue menos de un 1%. Pero empieza a haber por lo menos en estos 3 meses, no sabemos qué va a pasar el mes que viene, una leve tendencia a la baja. No obstante, para mí es importante ver como un poco más en general. Si nosotros vamos a las diferentes presidencias, ¿no? Volviendo a esto de la riqueza lo tenemos hace 20 y pico de años, claro. Si vemos las tendencias de las diferentes presidencias, lo que se observa es que siempre hay un pico, ¿no? Que en la literatura politológica se le dice la luna de miel, ¿no? Hay un primer año donde se le da más margen de acción a los gobiernos, no importa el color que sea, y después va bajando, se mantiene, va a depender cómo le va, o otro indicador de cómo le está yendo al gobierno es las elecciones de medio término, las legislativas, y después tiende a bajar en términos generales, y hay un patrón, ¿no? El gráfico está disponible en la web, sigo haciendo propaganda por si alguno lo quiere ver. Hay un patrón que empieza a bajar y quizás remonta al final del mandato. Entonces estamos en esa, si miramos los patrones de las diferentes presidencias, lo que podemos ver es que lo más probable que esté ocurriendo es que estemos en un patrón de baja típico
¿no? Como se vio en las otras presidencias. No sería un fenómeno muy extraño, sino que... No sería un fenómeno muy extraño, desde ya que el nivel en el cual nos encontramos puede ser diferente a otras presidencias. Quizás en otras presidencias no estaban en 2,3, que es el último valor que tenemos del ICG, sino que están un poco más abajo, un poco más arriba, o estuvieron un poco más arriba, pero la tendencia de empezar a bajar levemente no es atípica, a mi punto de ver. Ok. Y bueno, yo también me parece muy interesante cuando uno ve los gráficos comparados, que es justamente lo que vos decís. Si se mira también un poco, estamos evaluando como en contextos muy diferentes, ¿no? Estamos evaluando el gobierno actual de Milei, lo comparamos un poco con el de Alberto Fernández, pero también tenemos en consideración la pandemia. Ese contexto también se toma en cuenta en el índice. En el índice se toman las respuestas de las personas. Son las respuestas. Desde ya que uno implícitamente piensa que las personas están metidas en un contexto cual influye las respuestas, ¿no? Nosotros tratamos de medir una realidad a través de simples preguntas que todos entiendan de la misma manera, y uno espera que las personas, ¿no? Que ese es un tema muy relevante en la opinión pública, en el sentido de normalmente la gente no está pensando todo el día en el gobierno, ¿no? Sí, está dentro de su idea, dentro de la nuestra estamos totalmente cegados a que esté más la idea o qué está pasando en términos de política, pero nosotros, el ICG lo que busca es encuestar de manera representativa a una diversidad de personas, ¿no? Que representen la sociedad argentina en cierta manera, donde se ve inmersa en un cierto contexto, como en su momento fue la pandemia, como ahora es el gobierno de Milei y lo que está en la agenda pública, pero no es que tenemos en cuenta directamente el contexto, sino que levantamos datos de lo que nos dicen las personas a través de estas 5 preguntas y calculamos el promedio a partir de eso. Uno espera que la gente tenga en su cabeza del contexto, a mayor y menor medida, depende de la persona puntual. Ya como para ir cerrando, al menos a mí me pasa, y también un poco para dar contexto también a los oyentes, nosotros tomamos el índice de confianza del gobierno porque es algo que se mantuvo mucho tiempo y además aparece, pero aparece porque hay mucha gente interesada en metodología, en la estadística y también en lo que sería analizar datos. ¿Qué consejo le darías a alguien que le interesa este mundo, a un estudiante de primer año quizás que quiere formarse en este área, pero que quizás le da cierto miedo por la cantidad de datos que quizás tiene? Al menos en mi caso, a mí me da miedo la cantidad de datos que... Bueno, hay gente que dice que eso es una ventaja, ¿no? Que ustedes están en un momento donde los datos se difunden constantemente y cada vez hay más y más datos. Igual está bien que te dé miedo, porque cada vez que hay más datos uno tiene que evaluar la calidad de los datos, ¿no? Y ahora con todo el mundo hasta de la IA, que ves una foto y no sabes si es de verdad o de mentira, con los datos a nivel más cuantitativo puede llegar a pasar similar. Mi gran sugerencia es algo que mencionábamos al principio, es si estamos hablando del contexto de ITELA, mi gran sugerencia es en cuarto hagan optativas que les estén involucradas, y esto puede ser desde estadística 2, estadística aplicada, si les interesa la estadística, o programación, ¿no? Que programación R, Stata o hasta Excel, las matrices de Excel te permiten analizar, ganar herramientas en datos, o también hay matrices de políticas públicas, evaluación de políticas públicas, o si quieren aproximarse al mundo de las políticas públicas de una manera más tranquila, ¿no? En términos de materias optativas, hay materias donde vienen personas que tuvieron experiencia en política pública, entonces pueden entrar en ese mundo a través de escuchar experiencias de otra gente, ¿no? Entonces, eso en calidad de estudio, particularmente acá en ITELA. A nivel general, que se animen a jugar con los datos, ¿no? Porque con jugar a hacer un gráfico, decir algo en un gráfico, a nivel estudiante no se lastima a nadie, hay que ser muy responsable con los datos, pero analizarlos, pasar tiempo, hacerse amigos de las herramientas para analizar datos, y si los invitan a participar en proyectos de investigación, decir que sí, animarse, y todas las dudas que hay, preguntar, porque todos en su momento fueron esas personas que estaban abriendo el Excel y viendo qué hacían, ¿viste? Entonces todos fuimos esos, siempre va a haber alguien que te escuche, siempre va a haber alguien a quien preguntar,
y animarse que con voluntad se hace todo. Bueno. ¿No? Muchas gracias, Agos. La verdad que me encantó la entrevista y me encantó poder hablar de este tema que muchas veces uno lo ve de lejos, inclusive siendo estudiante de grado. A veces que es un poco complicado meterse en estos datos, pero gracias porque la verdad que nos aclaraste mucho el panorama y bueno, también gracias por sumarte a esto que es algo muy nuevo que nos estamos metiendo en estos años. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que no se hayan aburrido con la metodología. Para nada. Así me gusta, así me gusta. Les agradecemos a nuestros oyentes que están siempre presentes y los invitamos a escuchar no solamente sino también todos los episodios que hemos estado subiendo estas últimas semanas. Nos vemos en la próxima.